Bárbaro, muy bien, gracias. Entonces, me pasó hoy que también, ¿no? Como en algún momento repasando, decía: "Ay, pero esto, a veces hay 5.000 años de diferencia entre una fuente y otra en una datación". Es realmente un saber que está muy en construcción, pero me parece que lo más importante es como entender bueno, algo que nos resulta un poco difícil, ¿no? Que en realidad hace unos 40.000 años no éramos la única especie, sino que en realidad había tres por lo menos, ¿no? Y eh, esas especies se fueran extinguiendo hace unos 28.000 años y quedamos nosotros, los Homo sapiens. Pero bueno, esta es una reconstrucción de cómo se vería un Neandertal y hubo unos hallazgos bastante recientes que se encontraron en Rusia, Siberia, está reconstruida, ¿no? De que ellos hacían este tipo de chozas estructurándolas con, con colmillos de mamut. Así que en realidad un poco lo que se está viendo ahora es que quizás lo que habíamos dicho durante muchos años, que solo el Homo sapiens había producido cultura, eh, no es tan así, ¿no? Que hay algunas, es posible que los Neandertal también hayan producido cultura y hayan producido arte. Entonces, digamos, no tenemos como una cantidad de incógnitas todavía sobre cómo, ¿no? Estas especies de las que venimos, que son nuestros antecesores, en realidad hasta dónde unos y otros produjeron cosas. Porque también tenemos que pensar que, bueno, son todos eh, procesos, ¿verdad? Como bastante largos, que a su vez están atravesados por cambios climáticos, por diferencias en la forma de acceder a, a los recursos, ¿no? Naturales que hicieron cambios fundamentales, que es un poco lo que vamos a ver hoy, entre dos momentos, que serían un primer momento en el que se produce eso que Harari llama la revolución cognitiva, y otro segundo momento en que se da la revolución agrícola. Este libro a mí, quizás algunos de ustedes lo hayan leído, me resultó maravilloso, porque lo que él plantea es que en realidad lo que nos diferencia y quizás lo que nos ha hecho, nos ha permitido a los Homo sapiens sobrevivir, colaborar, es que aprendimos a gestionar grupos de más de 150 personas. En un grupo de hasta 150 personas funcionan lazos de parentesco, lazos de conocimiento, lazos de comunicación. Él dice el chismorreo, ¿no? Fulano no es buena gente. Se puede confiar en sutano, ¿no? Que cuando el grupo es más grande, ya esos lazos no se pueden hacer. Entonces lo que él dice es que de alguna forma lo que nos separó fue la invención de la ficción. Realmente cuando uno empieza a mirar las cosas desde este punto de vista es absolutamente alucinante. Como lo que él dice, ¿no? Dice, no hay dioses en el universo, no hay naciones, no hay dinero, ni derechos humanos, ni leyes, ni justicia, fuera de la imaginación común de los seres humanos. Es decir, ninguno de nosotros ha visto un dios, ninguno de nosotros realmente sabe dónde empieza, dónde termina una nación, pero nos sentimos parte. El dinero es una ficción que intercambiamos, ¿no? Suponemos que tiene un respaldo, pero no lo sabemos, ¿no? De repente uno lee, sí, Estados Unidos emitió una gran cantidad de dólares, ¿no? ¿Contra qué? Y sin embargo seguimos hablando, ¿no? Y seguimos pensando y seguimos ahorrando en esa moneda. Entonces, todo, digamos, eso, son ficciones en las que nos hemos puesto de acuerdo. Nos hemos puesto de acuerdo en que nos gobierna de alguna forma
¿no? Como seres espirituales que tienen determinadas características, y que bueno, que el dinero es papel y no son caracoles, y así se pueden poner incluso de acuerdo bandas enemigas, ¿no? El dinero, si ustedes piensan, es algo que circula, ¿no? Más allá de la barrera de las naciones, más allá de que uno le gusten o no, más allá de las religiones. Entonces es como súper interesante este punto de vista y entender que lo que nos permitió hacer arte también fue la necesidad de ponerle imagen a estos cuentos, ¿no? A estos relatos, eh, ¿no? Que en realidad de repente los realizaron seres que no tenían mucha confianza en sus propias capacidades de influir sobre lo que era un medio, ¿no? Natural, que se sentían parte, por otro lado, y que quizás lo que intentaron hacer con estas imágenes fue crear como una ficción de lo que se llama la magia simpática. O sea, si yo represento esto y represento estos animales que quiero cazar, es una forma de apropiarme de ellos. Y fíjense lo fuerte que es esto, ¿no? Como uno todavía tiene, incluso respecto a su imagen, ¿no? Uno no quisiera que alguien que no nos quiere tenga una fotografía nuestra, ¿no? La imagen tiene un poder todavía que nos crea como ese repelús. ¿Qué va a hacer el tipo con mi foto? Sin embargo, no nos gusta que nuestra imagen ande como por ahí. Dentro de este arte paleolítico, que comenzó aparentemente, según lo que sabemos hoy, hace unos 40.000 años, pero podemos estar equivocados, se repiten algunos temas, se repiten algunas formas de representación que nos hacen pensar que estas primeras configuraciones sociales, que eran bandas, no eran ni siquiera tribus, que eran nómades, se fueron viendo y llevando, digamos, esto de tipología. Perdón que voy a apagar porque estoy con la conexión un poco débil, que es esta de las manos, que a mí personalmente me resulta como muy, muy tocante, ¿no? Es este tema de aquí estuve yo. Las manos puestas, si vemos, muchas veces son manos pequeñas, son manos que posiblemente fueran manos de mujer. Entonces, también cuando nosotros hablamos del artista paleolítico, tenemos que pensar que posiblemente en este arte paleolítico también hubo muchas mujeres. Eh, pero, por otro lado, ya como les decía, fíjense que en febrero del 2018, eh, se encontraron estas pinturas en La Pasiega, en España, y la datación eh, lleva a unos 60.000, más de 60.000 años. O sea, ya lo de los 40.000 años está en duda, y entonces ya no serían Homo sapiens, sino que serían neandertales los que realizaron este caballito, por ejemplo, que realmente es, desde el punto de vista, ¿no? de la representación mimética, es absolutamente delicioso. Eh, y acá vemos cómo de alguna forma los yacimientos, digamos, ¿no? Se han distribuido en Europa, pero también esto también tiene que ver con las posibilidades también de estos yacimientos, de ser descubiertos, de ser estudiados. O sea, eh, tiene que ver con las culturas, digamos, cómo se han desarrollado, cuáles han sido incluso las políticas, ¿verdad? De, de rescatar, de, de estudiar, ¿no? De proteger estos yacimientos arqueológicos. Entonces,
posiblemente en los años que vienen esto va a ir cambiando y vamos a ir descubriendo como otros lugares y otros orígenes, ¿no? Como decir, bueno, en realidad esto es lo más antiguo. Pero bueno, en Europa lo que se descubrió, digamos, este, eh, que fue muy impactante, es esta zona de Cantábrica, donde se encontraron estas cuevas paleolíticas, básicamente en 3 lugares: en Altamira, que es en España, en Chauvet y Lascaux en Francia, que nos ayudan como a datar, digamos, esto de entre unos 15.000 y 10.000 antes de Cristo, ¿no? Y posiblemente hace unos 35.000 años hay como huellas. Y lo impactante que fue cuando se encontraron nuestras primeras cuevas, esta fue la primera en 1940, fue esa calidad de representación que se estaba encontrando. Es decir, cómo ese hombre paleolítico, ese hombre primitivo, ¿verdad? Según el relato que teníamos, que era capaz de hacer estas representaciones de animales que sí, obviamente tienen un nivel de abstracción, pero que podrían considerarse, esto es algo que Romero Brés decía y que a mí me gusta mucho, casi un arte clásico, o sea, es casi un arte que está entre la abstracción y la representación más naturalista. Toma del objeto las cualidades esenciales, pero no se detiene en aquellas que no son importantes. ¿Qué es lo que sucede con esto? Eh, bueno, fíjense que se encontró en 1940 de unos adolescentes y en el primer momento se pensó que además era un fraude, o sea, que no era real. Viene la guerra, obviamente, y no había experiencia en este tipo de encuentros, de trabajos, así que se descubrió poco después que el oxígeno, que la respiración, digamos, de la gente, ¿no? Al estar adentro, más las luces, todo eso, podían llegar a dañar irreparablemente. Así que estas cuevas, digamos, hoy ya no se puede acceder. Sí hay una cueva que está, una cueva artificial, digamos, que es una especie de réplica. Incluso nosotros tenemos una pequeña réplica en el Museo de Historia del Arte de la Intendencia. Pero fíjense qué maravilla lo que es la síntesis, ¿no? Estos se llaman caballos chinos porque se parecen un poco a los caballitos del arte chino. Qué maravilla la forma, digamos, que tienen, ¿no? El movimiento. Eh, en general, en cualquiera de estas 3 cuevas tenemos representaciones muy miméticas, muy naturalistas, ¿verdad? De animales, de su movimiento, pero si hay representaciones de seres humanos son muy esquemáticas. Esto posiblemente se deba a, a esa resistencia de representar al ser humano con detalle, ¿verdad? Porque lo pondría como en el mismo nivel de este otro objeto, sujeto que se quiere cazar. Entonces esto sería, digamos, según la interpretación más común, serían como magia propiciatoria, que esto, para el estudio de esto también se ha ido mucho a lo comparativo, ¿no? A estudiar algunas culturas actuales que están en un estadio similar y a tratar de entender cómo su sistema de creencias puede haberse parecido a este sistema de creencias del Paleolítico. Eh, Entre esas cosas maravillosas está en que posiblemente, bueno, además de que obviamente no están firmadas estas obras, eh, posiblemente estaban dedicadas a rituales porque nos encontramos con estas obras en las partes más profundas de las cavernas, no al principio, sino en lo que podría ser un lugar a veces de muy difícil acceso,
Entonces, bueno, estaban resguardadas, digamos, ¿no? Eran parte como de un ritual. También imaginemos cómo se verían en esas zonas donde no entraba la luz, eh, lo que estaba, lo que las iluminaba era el fuego, que es inestable, ¿verdad? De las antorchas. Entonces, el efecto obviamente era muy diferente a esto que estamos viendo nosotros, que es una fotografía tomada con una luz plana. Entre el relieve de la roca y ese temblar de las antorchas, estos animales deben haber tenido un movimiento que nosotros ahora no podemos percibir, ¿verdad? Eh, Como les decía, la cueva original está protegida, entonces acá hay un proyecto en Montignac de hacer otro centro de arte paleolítico que incluso es interactivo, entonces permite que con unas especies de antorchas, que no son antorchas obviamente, los visitantes puedan tener como esa experiencia, ¿verdad?, de recorrer iluminando ellos mismos partes de la cueva, y teniendo una experiencia entonces este, más parecida a la que fue esa experiencia, ¿no?, como original. Es bien interesante, pero bueno, está. Y después tenemos así como una cueva que fue descubierta en 1994, ayer, ¿verdad? Que es la cueva de Chauvet. En esta cueva, que las pinturas fueron realizadas hace unos 36.000 años, tiene una particularidad, además de la belleza absoluta de las obras, y es que también no solamente están representados animales de caza, que serían, digamos, cazables, ¿no? Que servirían para alimentos, sino que también están representados animales depredadores. Eh, y también hay unas representaciones de figura humana muy interesantes y muy difíciles de acceder, aún hoy con cámaras. Es súper interesante, digamos, también la situación. Hay una hipótesis que trabajaron unos arqueólogos españoles de que en realidad estamos ante un protocine, digamos, ¿no? Sino que, es decir, que bajo determinado movimiento de la luz, muchas de estas figuras están dibujadas de manera que parece que generan como una especie de animación de movimiento. Eh, Poco sabemos de esto, salvo que, bueno, obviamente es una paleta muy restringida que tiene que ver con los colores que se encuentran más fácilmente en la naturaleza, como puede ser la hematite, que es el óxido de hierro, la sangre, el carbón. Es decir, son todos eh, minerales que se encuentran fácilmente y que posiblemente estaban mezclados con grasa animal que ayudaba a la adherencia en la piedra. Hay una experiencia de un antropólogo, me pareció muy interesante, sobre el tema de que uno se pregunta, ¿no? ¿Y quiénes eran los artistas? Y es que estaba de expedición y llegó a una cueva que tenía pinturas rupestres, me parece que era en África, y su guía de pronto se puso a pintar, ¿no? Y él quedó como, wow, ¿qué es esto? Porque era una cueva con unas pinturas muy antiguas. Y él le dijo que cuando uno llegaba a ver una pintura de este tipo que estaba dañada, eh, se, un espíritu se metía dentro de uno, digamos, y guiaba su mano. Es decir, no era necesario tener un conocimiento especial porque ese espíritu iba a guiar de manera que en ese momento quien estaba allí podía tomar ese rol, ¿verdad? Y poder restaurar la imagen. Pero por otro lado también estas imágenes que durante muchos miles de años funcionaron estos lugares, también se pintaba sobre, o sea,
es también una especie de palimpsesto, ¿verdad? Donde se pinta sobre lo otro. Entonces quizás es un arte sin tiempo, ¿no? Es un arte donde no hay espacio, donde no hay, no importa, vieron que no hay para nada una indicación de horizonte, de piso, de nada, sino que estas figuras están ocupando el espacio, pero no importa el contexto, ¿no? La perspectiva, lo que sea, y muchas veces se solapan unas a otras, o sea, que también es una especie de arte, ¿no? Donde el tiempo no importa demasiado. Esta cueva de Chauvet, que es una cueva que está cerrada, que se abre 2 semanas al año específicamente para investigadores, es la cueva sobre la que Werner Herzog hizo esta película maravillosa que se llama La cueva de los sueños olvidados, en realidad la hizo en 3D, yo la vi en 3D, pero se ve perfectamente en 2D. Y bueno, yo les voy a pasar el link de esta, a ver si logro ahora mostrárselos, ¿no? Pero les voy a pasar el link por separado como para que ustedes puedan verla, porque está en YouTube. Y ya les digo, a pesar de que uno no la vea en 3D, es realmente muy interesante, porque es como un artista va al encuentro de ese otro artista, ¿no? Que vivió en un tiempo tan diferente, y bueno, con enormes limitaciones. Pero además Herzog trabaja sobre la realidad que envuelve al equipo que está trabajando en esa, ¿no? en esa cueva. Es súper interesante, realmente se las recomiendo si no la han visto. Y acá dejé también una imagen, ¿no? que hace acordar un poco a eso del tema del desplazamiento de los animales, ¿no? Como ese tema de que nos puede hacer pensar que, bueno, bajo determinada luz, en realidad nosotros veríamos a esos animales en movimiento. Pero también se han encontrado eh, en, en Italia, por ejemplo, esta otra que se llama la Grota de Fumane, que tiene 32.000 años. Fíjense que recién el arte, la cueva se descubrió en el 64, pero digamos, el arte se descubrió en el 88, un poco por estas dificultades también, ¿no? Pero aparecen también en Argelia pinturas, y esta que tiene nada más que 2 siglos, es un poco lo que yo les contaba, esa posibilidad de acceder con culturas que sí están vivas todavía, a pensar, digamos, cómo se ha ido, ¿no? Cómo ha sido esta historia de la representación y qué ficciones hay detrás, ¿no? Qué ideas hay detrás. Y acá vemos también, ¿no? Este, eh, estos hombres con su arco súper esquemáticos frente a las figuras de los animales que sí, son muy, muy miméticas. Entonces, digamos, esta representación no es solamente la representación de la figura, sino la representación de las acciones también. Y en muchas de estas cuevas se han encontrado esto que es como el principio también del aerógrafo. O sea, acá hay una técnica, ¿no? Que es como el stencil, es colocar una figura, que sería la mano, disculpas, y con una cánula, con un cilindro hueco, soplar pigmento alrededor de manera que entonces quede la silueta de la mano puesta. Esto es como una especie de aquí estoy, ¿no? Es como estas señales que además muchas veces podemos encontrar que faltan dedos, entonces también
hay una interpretación de que posiblemente hubiera mutilaciones, bueno, como hacían los charrúas, ¿no? Que podían ser por temas de duelo, por temas rituales, pero básicamente es esto, ¿no? Como esa presencia, digamos, del aquí estoy. Eh, de las más antiguas que se han datado acá en Sudamérica, está la Cueva de las Manos en Santa Cruz, en la Patagonia Austral, que es absolutamente maravillosa. Y aquí también, en Uruguay, se encontró en 1875 ya, se encontraron estas pinturas en piedra que este ingeniero español, Barrial Posadas, habló de pintura de indios. O sea que acá también en Uruguay nos encontramos con estos, ¿no? Con estos rastros que obviamente tienen mucho menos tiempo, están datados entre 900 y unos 1000 años. Eh, lo que tiene interesante acá es que no se trabajó en las cuevas, sino al aire libre, que en realidad cómo es que se pudieron sobrevivir, ¿no? Estas pinturas. Bueno, eso fue por ciertos minerales, creo que era silicio, que está presente en el mismo granito y que junto con el óxido de hierro creó como una especie de capa protectora que permitió que estas pinturas todavía estén visibles. Pero claro, estas investigaciones, como la de las pinturas de Chamangá, que es en Flores, eh, si bien comenzaron como a principios del siglo XX, se fueron desarrollando de manera no demasiado ordenada y sí, últimamente, digamos, ¿no? En los últimos 30 años se hicieron de forma más sistemática. Pero digo, nos hablan como, ya ven, ¿no? Como hay una cantidad de elementos que son muy similares a los que van a aparecer en otras culturas. Eh, Acá en Flores, digamos, está, pero también hay como cerca, es una extensión bastante grande, de unos 200 kilómetros cuadrados. Entonces, a lo que vamos es que también cuando hablamos de paleolítico no tenemos que pensar solamente en el tema del origen, ¿no? De este Homo sapiens y de cómo vivía, sino que es también un estadio cultural que no depende ¿no? Que se puede dar en una época en Europa, se puede dar en otra época en África, se puede dar en otra época en América o en Uruguay. Eh, Dentro del arte paleolítico aparecen estas figuras, esto que se llama el arte mobiliar. Dentro del arte mobiliar, que por supuesto hay lanzaderas, flechas, en fin, ¿no? como varios instrumentos creados como para la casa, básicamente, aparecen estas primeras representaciones de figuras humanas y que generalmente son representaciones de figuras femeninas. Esta es la Venus de Lausel, que fue descubierta en 1909. Tiene unos 50 centímetros de altura, eh, es como de las más grandecitas, ¿no? Y tiene una antigüedad de 25.000 años. Y bueno, Roxana, si vamos a Aquitania, vamos a ver la Venus de Lausel, que sin duda es una de las más bellas de estas Venus. Eh, lo que sostiene es un cuerno, no sabemos si es un cuerno de la abundancia, cuál es el sentido, pero sí mantiene la cantidad vamos a ver, ¿no? Como una cantidad de características que son similares en las representaciones de estas que se han dado en llamar Venus porque son figuras femeninas, pero por ejemplo esa hipertrofia en todo lo que son las partes, digamos, referidas a la fecundidad, al amamantamiento, los senos, la barriga, las caderas, los muslos, ¿no? Están como hipertrofiados y en general no hay rostro, no hay
Acá a esta pobre se le escapó, se le pasó cuando se extrajo, digamos, tuvo una rotura. Y esta es otra muy famosa, la de Wilderdorf, que esta sí sé que la vieron Paco y Cecilia, porque está en el Museo de Historia Natural de Viena. ¿La vieron Paco y Cecilia? Hablen, hablen, si quieren. Sí, sí, Inés, sí, Cecilia se acuerda. Ah, sí, a ver, porque yo me la perdí y me acordaba que ustedes sí fueron. Sí la vimos, pero bueno, la vimos. Es impresionante porque tiene un realismo enorme. Y eso de no tener cara impresiona. Impresiona mucho, ¿no? Detallado, tan detallado, pero que no tenga rostro, es bastante impresionante. Y además como que el rostro está oculto, además, ¿no? No sabemos si es Oculto, pelo, claro. qué es. Es Sí, sí. chiquitita, además, tiene 11 centímetros. Muy Y estaba chiquitita. expuesta en una forma especial, Cecilia, así como No, pues, destacada. estaba como en una cápsula de Una vidrio. cápsula en el medio de una sala, ahora me acuerdo, iluminada. Sí, Ah, bien. Claro, sí. porque es como muy impresionante. Digo, ¿no? Es como, digo, es Sí, tiene, una Muy, muy pieza bien pequeña. importante, es muy chiquita. muy Tiene chiquita. mucho detalle, porque si vas a ver las rodillas, el ombligo, está todo muy, muy detallado, pero sin rostro. Sin rostro. Bueno, Con sí, sus manos y las manos sobre el pecho, así en una actitud muy maternal. es Es impresionante, ¿no? muy Están linda. sobre los senos, además, Sí, sobre los senos, sí. sí, Sí, yo sí. puse algunas de estas fotografías que encontré como desde distintos puntos de vista, ¿no? Este, en realidad se encontró en lo que ahora es la República Checa, ¿no? Y está Ajá. esculpida en esta piedra caliza, que es una piedra bastante sencilla. Sí, es blanda, muy blanda. Exacto, Sí, pero es una piedra bastante blanda, digamos, sí, dentro de las blanda, piedras. sí. Es fácil de Eh, tallar, es muy fácil de tallar. Por eso llama la atención que se mantenga tan perfecta. sí, realmente, ¿no? Y además también, digo, 1908 también debe haber habido, ¿no? Como ese es el problema digo, de estas cosas que se encontraron cuando las técnicas, digamos, todavía no estaban tan desarrolladas, ¿no? De las técnicas de excavación, de cuidado, entonces, pero bueno, ella maravillosamente atravesó estos 25.000 o 10.000 años, incluso se ve todavía que estaba pintada de un ocre medio Sí, rojizo, ¿no? eso yo no recuerdo haberla visto rojiza, no. Pero bueno, habrá Se sido. ve acá un poquito en la que está, en esta que Sí, estoy sí, pero poniendo el yo cursor. no recuerdo haberme dado No, cuenta sí, que tenía un tinte rojizo. debe de haber quedado muy poco, ¿no? Obviamente. Sí, probablemente. Pero acá sí nos aparece una dama que tiene rostro. No tiene boca, pero tiene rostro, que es la de Brasenpuy. Eh, Acá, que en realidad como fue encontrada con otros fósiles, fue más fácil datarla y tendría entre unos 26 y 24.000 años. Y fíjense que tiene todo este trabajo, bueno, que también, ¿no? La de Winterdorf tiene, que podría llegar a ser pelo o quizás una redecita, pero esta está tallada en marfil, en marfil de mamut, y es más pequeñita, mide 3,65 de altura, o sea que es todavía más pequeñita, porque se piensa que quizás algunas de estas figuras en realidad se llevaban, por eso el tamaño, ¿no? Se llevaban como amuletos. Entonces, no más que ser figuras de culto, eran figuras que se llevaban en el cuerpo, por eso también como estos tamaños. Pero es preciosa Y esta es la del espugue, quizás es la más rara, ¿no? Por esas proporciones que tiene, por esa distorsión. Eh,
Esta fue encontrada en Lespugue, en Francia, está en el Museo del Hombre de París y tiene 14 centímetros de alto por 6 de ancho. Y en realidad esta fue como una especie de pasión para los artistas modernos. En especial Picasso tenía 2 copias de esta, quizás porque acá ya estamos hablando de la abstracción, ¿no? Lo que dice Cook demuestra un cerebro visual capaz de abstracción, capaz de, además, modificar, ¿no? Ya no ir en absoluto a los miméticos, sino jugar con los volúmenes y manipular el conocimiento que sustenta nuestra capacidad de analizar lo que vemos. Es realmente una belleza y fue encontrada en 1922. Digo, hago un poco de hincapié sobre estas fechas de encuentro, porque fíjense ustedes como entre 1908, ¿no? 1910, 1922, estas obras empiezan a aparecer y obviamente son acontecimientos culturales que hacen que los artistas que estaban trabajando en ese momento tomen conocimiento, porque además es una época en que se reproduce mucho también, ¿no? Tenemos revistas, tenemos, ¿no? Como muchas publicaciones, se toman una especie de conocimiento público. Pero han seguido apareciendo. Esta apareció en Rusia, en un yacimiento en Rusia, tiene unos 23.000 años antes de Cristo, también de una altura de unos 8 centímetros, y acá vieron que hay como unas especies de detalles que nos hablan joyas o vestuario o algo, ¿no? Casi una especie de corpiño exótico ahí, que incluso se ve en la parte de atrás. De nuevo, el rostro no existe, está todo como esgrafiado, hay una marca ahí, pero prácticamente, digamos, no hay cara. Y hace menos tiempo todavía se encuentra en República Checa, que es lo que se considera el retrato más antiguo del mundo, 26.000 años. Esto sí es un retrato, ¿no? Acá sí vemos absolutamente todos los rasgos representados. Este está en el Museo Británico. Entonces, en realidad, lo que es interesante, ¿no? Es esto de ver cómo se fue trabajando cómo se fue trabajando esta representación de las figuras humanas femeninas y cómo en realidad de repente un descubrimiento como de este rostro puede hacernos tambalear, digamos, todo lo que uno pensaba sobre por qué no se representaban las caras, y de repente encontramos con que sí, también había rostros. Y nos preguntaremos, ¿no hay figuras masculinas? Bueno, hay figuras masculinas, son menos. Acá tenemos un dibujo de una figura masculina, pero es un hechicero, esomorfo, con los dos, como este otro francés, este está en España, está hecho con incisiones y es ya una figura híbrida, ¿no? Es una figura, digo, es esomorfo, tiene rasgos de animal y tiene rasgos de hombre. En general, entonces, digamos, cuando aparece representado con cierto detalle, estamos ante otro, ¿no? Como ante animales mezclados con hombres. Fíjense, como para hacer un poquito de contraste, esta cabeza de caballo tallada en marfil que se encontró en Francia, en los Pirineos, a veces se ve mejor en los dibujos que en las fotografías, por eso la puse, cómo estas cabezas de animales o representaciones de animales en lo que era la escultura mobiliar aparecen, tienen un desarrollo, digamos, impresionante, ¿no? Un naturalismo impresionante. Sí, hay una cantidad de detalles, los músculos de
de la cara, el pelo, ¿no? Y eran parte también a veces de objetos como podían ser bastones o lanzaderas, es decir, también ese tema, ¿no? De la estetización de los objetos de uso. Pero en 1939 aparece este otro, es este león, este hombre, el dios este león, hombre, zoomorfo, antropomorfo, híbrido, ¿no? Que nos pone frente también a otra incógnita, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Es un dios? Pero sin duda acá, esto de la ficción de la que hablaba Harari, alcanza un estadio un poco superior, ¿no? Porque acá ya hay un pensamiento simbólico que tiene que ver con el asociar las formas humanas con las formas de un animal, además muy poderoso, como una idea también, esto, ¿no? De lo mítico que va más allá de lo que existe. Ya no es un león, sino que es ni un hombre, sino que es una especie de mezcla híbrida. Esta escultura se descubrió en 1939 en Alemania y se dejó en la ciudad de Ulm. Bueno, fue muy poquito antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, y entonces se siguieron, prácticamente se retomó recién en 1970 el estudio, y ahora en el 2021, gracias a unos encuentros en el mismo yacimiento, se está trabajando ahora con una tecnología 3D en completarla. Qué maravilloso esto de cómo la tecnología permite, ¿no? Que no se hagan modificaciones reales sobre la pieza, sino que esto de completarla se pueda hacer hipotéticamente, digamos, de forma digital, y poder hacer, ¿no? Como trabajar en esto sin afectar al hombre león de Stadel, que también se llama el hombre león de Ulm. Este hombre, que es entre 40 y 32 mil años, es anterior entonces a varias de estas Venus que han hecho, ¿no? Pero bueno, se encontró, como les decía, hecho pedazos, y bueno, es como todavía se está estudiando, ¿no? Cómo sería completo y obviamente qué significa. Harari hace una cosa muy graciosa sobre graciosa no, brillante, sobre el hombre león de Staden y la marca de Peugeot, que de alguna forma tiene que ver con esta representación, ¿no? Del hombre león. eh, y bueno, dice que en realidad Peugeot, en cuanto a una empresa, ¿no? Que no es de nadie, que fue fundada, pero que bueno, en realidad ya no es de nadie, es una especie de entelequia intelectual, ¿no? Como marca, como empresa, de alguna forma no nos pone tan cerca de este hombre león, o sea que también es algo que no existe, pero en lo que nosotros creemos, ¿no? Pero bueno, se produce por cambios que hubo en el clima, en las condiciones, digamos, de seguir con esa vida de recolección, de nomadismo, se produce una adaptación del Homo sapiens que daría lugar a esta segunda revolución, que es la revolución agrícola, que se dio hace unos 12.000 años. ¿Qué es lo que sucede? Que al no encontrar, ¿no? Mediante los movimientos, empezar a no encontrar los medios para subsistir, se empezó a dar quedarse en la misma tierra, una domesticación. Quizás primero fue la de los perros para poder cazar, y después, bueno, se fueron domesticando otros animales para tener carne, leche, huevos, y se comenzó a plantar, o sea, ya no lo que se encuentra, sino la adaptación de ciertas especies para ser reproducidas. Esto lleva
a una dinámica que es absolutamente distinta. Desde el punto de vista social, digamos, ¿no? Las relaciones que se establecen en los grupos ya no es esta de banda, ¿no? Más o menos constante, sino que es necesario que los miembros se hagan cargo de determinadas tareas, que haya una continuidad en el tiempo de esas tareas para preservar, digamos, la vida de todos. Entonces, esta revolución agrícola de alguna forma impulsa, ¿no? Otras formas de organización social como la política, ¿no? Como las guerras por, por la apropiación de lo que los otros tenían, el arte y hasta la filosofía, ¿no? El conocimiento. Eh, y de alguna forma comienzan a organizarse entonces en otras formas, familias, tribus, y con un orden jerárquico que también es imaginado, que hace que haya plebeyos, esclavos, ¿no? Patricios y siervos, brahmanes y shudras, blancos, negros e indios, ricos y pobres. O sea, que empieza una especie de estratificación social, que también es como imaginada, porque bueno, no hay ninguna diferencia real, ¿no? Pero que hace que cada uno vaya tomando como roles dentro de esas sociedades. Y por otro lado, eso tiene un impacto muy grande en lo que es el arte, porque comienzan, primero quizás fue la cestería, luego fue la cerámica, comienza a haber la necesidad del guardado de granos, del guardado de aceites, del guardado de agua, digamos, esa idea de prever, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y eso lleva a un pensamiento que es bien diferente y que tiene que ser además transmitido. Ese pensamiento de cómo funcionan las cosas, cuáles son los ritmos, cuándo tengo que plantar, cuándo voy a cultivar, lleva a una expresión, digamos, como mucho más, ya no con énfasis en esa especie de empatía o mímesis, ¿no? Con los animales, sino una idea de control que lleva a la medida, que lleva al tomar en cuenta los ciclos y también a mirar cómo cambian las estaciones, cuáles son los momentos, a cuantificar de alguna manera, ¿no? El tiempo. Y eso se ve reflejado en estas decoraciones que son, vieron, mucho más rítmicas, donde los puntos señalan de alguna forma esto que se repite, ¿no? Empieza esta idea del tiempo ya como cíclico. Lo más interesante quizás de las culturas neolíticas va a ser justamente el marcar estos hitos con, también nos resultan todavía bastante misteriosos, pero con estas enormes piedras que hacen es el comienzo de la arquitectura megalítica, ¿no? Que a veces con piedras que estaban a 200, 300 o más kilómetros de los lugares donde hoy se están encontrando. La forma más simple es el menhir, que es una pieza que puede estar tallada o no, que está dispuesta verticalmente. Quizás fueron marcas, digamos, ¿no? Porque, bueno, también había que señalar dónde terminaba y dónde comenzaba determinado territorio, ¿no? Que trabajaba una tribu u otra. Pero encontramos también estos alineamientos como el de Karnak, que son estos grupos de menhires puestos en fila, estos en Bretaña, y encontramos el cromlech. El cromlech ya son menhires dispuestos en círculo, el más famoso es este de Stonehenge en Inglaterra, que no está completo, pero que posiblemente tenía, por su disposición, por la forma en que el sol modifica las sombras, ¿no? Y por dónde pasa, tendría un sentido
religioso, pero muy vinculado con los equinoccios y con los movimientos del sol. Entonces, acá tenemos Roxana. A ver, contá un poco, porque te envidio que estuviste ahí. A ver, contá un poco. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, querida. No, eso es impresionante, es enorme, enorme. Por supuesto está muy lleno de gente, pero cada tanto hay como espacios para poder disfrutar. Es una sensación rarísima porque, bueno, es algo que tampoco se sabe bien, ¿no? A qué No, a qué claro, son venerarlo, hipótesis, ¿no? claro. Pero impresiona porque además está como en el medio de la nada y, y nada, realmente impresiona porque no podés creer semejantes piedras y eso tiene más de 5.000 años, creo. Y, Sí, bueno, dice entre 4.500 y bueno, 4.000. sí, Hay otras sí. que lo datan un poco más cerquita, pero bueno, sí. Pero lo que tiene es que generan estas cosas, sí que te generan algo físico, que uno no puede mucho explicar, una energía, una cosa así muy, muy extraña, además en el lugar donde está, y uno le puede dar toda la vuelta, y es nada, es Porque muy además no fuerte. hay nada ahí, ¿verdad? Digo, No está hay en nada. De hecho, nada. vos llegás a un lugar y que te suben unos buses que hacen un par de kilómetros y llegás ahí, y después tiene un centro de interpretación muy lindo también, pero y mucha gente, viste lo que es el turismo, o lo que Sí, era el claro. turismo, ahora debe ¿En estar qué en paz época todo fueron eso. ustedes? ¿En qué Yo época del estuve año? en agosto del 2018, Ahí está. pero era impresionante lo que transmite, es una energía, es rarísimo, pero bueno, o sea, cuando estás con toda la gente no, porque es como andar desfilando por 18 de julio, Claro. pero de repente tenés como huecos donde estás como solo con eso y aparte es gigante, es enorme. La verdad que es muy, muy impactante. Impactante. Yo me acuerdo de aquella película de Polanski, de Tess. ¿Se acuerdan con Natalia Kinski? De la Que película me tiene, acuerdo, pero no me acuerdo de esto. sí, ¿no? Tiene esa escena que es impresionante, que uno, digo, más allá de que en realidad, digo, no tiene mucho que ver eh, Mm. el tema, ¿no? De ponerla ahí, pero bueno, creo que un poco uno siente, ¿no? Eso Mm. de eso que tú hablas, de esa energía, ¿no? Sí, es Que a eso, pesar de energía. los turistas y todo Ujú. lo demás, todavía se puede Sí, sí, sentir. sí. Qué bueno. Mm. Bueno, Ujú. muchas gracias, Roxana. No, por favor. Bueno, y tenemos también estas otras, que son los dolmen. Los dolmen generalmente son piedras verticales que están cubiertas como por un techito por piedras horizontales. Eh, los encontramos en España, pero también en Francia, y estos posiblemente fueran sepulturas, ¿no? Tumbas individuales o colectivas, también, ¿no? Como primeras formas funcionales también. Y, Paco, a ver, el Parque de Menires, contá eso en el Valle de Tucumán, por favor. Sí, en la altura, en el valle, en Tafí del Valle, que es en la altura, ¿no? El tema que ahí en la dictadura militar juntaron Sí, Menires y los pusieron todos juntos. no, modificaron Sí, sí, el modificaron emplazamiento. claro, y los pintaron de blanco, hicieron un Es parque. verdad, Ay, que, conozco eso, es verdad, sí. Lo Y más, bueno, la lo cosa más ordenaron, absurda, la cosa más, todo prolijito, como claro, estaba muy desordenado para esas cabezas, ¿viste? Había que estaba ordenarlo. desordenado, claro, había qué que ordenarlo. locura. Pero Bueno, era importante. Y ahí, en la zona Tubasi parece una cultura, parece como que estuvieras en Perú, en los Andes, incluso el tipo, sí. cultural y el tipo racial de la gente, ¿no? Mm. Claro, Es, qué es a bárbaro. unos 2.000 metros de altura, más o menos. Ah, Mm. bueno, ojalá se haya hecho un relevamiento anterior, ¿no? De cómo estaban Ojalá, puestos, ojalá. porque todo eso tenía un sentido que, Obvio. ¿no? Que por más que nosotros no podamos todavía acceder, yo supongo que en algún momento, bueno, vamos a poder entenderlo, ¿no?
Y bueno, hay un enorme desarrollo de la cerámica neolítica, ¿no? Que este, es como el gran momento, esto que les decía un poco, este tema, ¿no? Del desarrollo de una vida doméstica y de una cabeza de guardado, ¿no? De guardado de granos, de guardado de aceites, de guardados de elementos que tienen que ver con esos excedentes, ¿no? Ya no es simplemente consumir lo que hay, sino también prever y guardar. Eh, la cerámica neolítica la vamos a encontrar en muchas culturas. Ahora yo me estaba, no la puse, pero me estaba acordando de la cultura, cuando vimos a aquellas hermanas peruanas este, que habían trabajado mucho en el tema de los descubrimientos arqueológicos, que eran más o menos cerca de los años 24, 25 por ahí, que se hicieron en varios yacimientos en Perú, y justamente que habían descubierto culturas preincaicas como la de Chavín, por ejemplo, que tenían, y es impresionante, ¿no? Cómo se repiten estos patrones de esgrafiado, ¿no? De retirar así con puntitos o de crear también, ¿no? Guardas, es decir, es como la constante de estos tipos de cerámica que los vamos a encontrar en todo el mundo y en muchas culturas, ¿no? Separadas a veces por mucho. Y acá me encontré, no pude evitar ponerles el primer biberón que se encontró, o sea, unos 5.000 años antes de Cristo, tenía, bueno, lugar para poner la leche, posiblemente fuera leche de oveja o de cabra, y después una especie de piquito, ¿no? Que hacía como la mamadera para los niños. O sea, eh, muy impresionante, ¿no? Pensar en un bebé neolítico tomando la mamadera. Y ya la representación también de grupos familiares interactuando, ¿no? Como también eso de tener una representación de formas de vida que tienen, ya no son las de la casa, sino las de la reunión, familia, grupo, ¿no? Esa idea de lo social. ¿Qué es lo que pasa con el arte? Bueno, el arte se vuelve mucho más estilizado, mucho más abstracto, mucho más geométrico. Entonces, hay como una teoría que la desarrolló Worringer muy interesante sobre el tema de una especie de ida y vuelta pendular entre la abstracción y el naturalismo, que corresponde de alguna forma el naturalismo a momentos como más empáticos, diríamos, ¿no? Con la naturaleza, en la que el hombre es parte como de la naturaleza y tiene esa observación, porque depende de esa observación su vida, de lo contingente, de la apariencia de las cosas, y por eso se desarrolla esa representación mimética, y otros momentos en que predomina el pensamiento abstracto y entonces solamente necesitamos dar aquellos rasgos que son esenciales para poder descubrir la figura. Esto es interesantísimo porque nosotros lo vamos a encontrar en toda la historia del arte, ¿no? Como ir y venir entre la abstracción y la naturaleza. Y vamos a encontrar variantes. Por ejemplo, hay un neolítico chino. El neolítico chino fue hacia otros materiales, porque los tenían, como el jade, por ejemplo. Se encuentran mucho más representaciones, cantidad de cabecitas, representaciones de rostros. La cerámica es bastante más compleja. Es súper interesante y realmente digo, bueno, ahí uno ve un poco, y yo hago mi propio mea culpa, ¿no? Como que para mí el neolítico siempre lo había estudiado en términos de cultura occidental europea, pero si abrimos entonces, ¿no? Hacia otras culturas, vemos que en realidad estos procesos se dieron, ¿no? Como por una extensión, digamos, que estamos como descubriendo en forma
a veces paralela, en forma a veces antes, ¿no? Y a veces mucho después de los procesos occidentales. Y me parece como interesante cuando pensamos en este tema, ¿no? De cómo de alguna forma este arte luego tuvo un papel tan importante a partir de los descubrimientos, ¿no? de estos yacimientos arqueológicos, finales del siglo XIX, principios del XX, cómo va a tener una impronta tan importante en el arte, tanto moderno como contemporáneo. También pensar en cierta continuidad, ¿no? La continuidad, por ejemplo, de este tema de lo rupestre, ¿no? Del atacar los muros y con las mismas técnicas de pintura o de esgrafiado que en esta época, ¿no? En esta época primera. Y bueno, y acá les traigo estos vándalos en Roma. En realidad son, digo, porque es interesante como esta continuidad, cómo seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Y encontramos distintos tipos en Roma de graffiti, por ejemplo. Este de la izquierda es un graffiti bastante obsceno, yo ahora no recuerdo exactamente qué dice, pero está hablando de alguien, bueno, vieron que además es una figura zoomorfa, ¿no? Que tiene cabeza de caballo, y obviamente está hecho por alguien que no es un pintor, ¿no? Sino que es un cualquiera que dibuja y que escribe. Digo, por otro lado nos hace ver cuán extendido estaba el tema del acceso a la escritura en Roma antigua, pero Roma está llena de estos esgrafiados por todos lados, ¿no? La mayor parte dice algo así como yo estuve aquí, fulano, yo estuve aquí con fulanita, bueno, es como, ¿no? Como esa cosa que tenemos como lo de las manos, ¿no? Como de dejar un rastro de yo estuve aquí. Y después encontramos, por ejemplo, algunos que dicen, como en Nuceria gané 8.552 denarios jugando, juego justo. Esto vendría a ser como una especie de Facebook o Instagram, ¿no? Es alguien que no sabemos ni quién es, que está contando algo de su vida personal a que pase, ¿no? Ni siquiera está firmado, no dice Jorgito, dice simplemente, ¿no? Como este hecho que afecta a su vida personal de un anónimo. Y uno piensa, bueno, ¿cómo funcionan las redes sociales? Igual, ¿no? Que la gente cuenta estas cosas a cualquiera, ¿no? al que lea. Pero encontramos otras también que tienen que ver con la política, por ejemplo, y acá, por ejemplo, el tema de adhesión, ¿no? El de abajo es de una mujer que era dueña de una carnicería bastante próspera, que dice que ella apoya a fulano de tal en unas elecciones. Es como interesante ver esto, ¿no? Como también lo público y lo privado se mezclan, ¿no? Ese tema de yo que soy una figura pública de alguna forma, que soy, ¿no? Una comerciante conocida, hago público mediante la pintura en mi muro, de las inscripciones, mi apoyo, ¿no? O yo que soy un privado, cuento algo de mi vida privada. Bueno, hay otros que son muy groseros, ¿no? Eh, hay de todo tipo, pero como esta necesidad, digamos, de trabajar en los muros, ¿no? Y de dar de traspasar lo privado y hacerlo público. Ahí hubo una exposición que se llamó La Caverna Infinita en agosto del 2019 en el Centro Pompidou, que justamente trató de este diálogo entre el arte contemporáneo y el arte moderno también, y el arte básicamente el paleolítico, ¿no? Cómo de alguna forma este arte constituye como una matriz conceptual de la que va a surgir el arte moderno. Y tiene obras, digamos, como
de arte contemporáneo, como esta de Richard Long, ¿no? De Círculo de Roca, que es una instalación, pero hecha a la manera que podría haber sido perfectamente paleolítico, neolítico, ¿no? Trabajando con la piedra, hasta también, ¿no? Como este diseño contemporáneo de herramientas hecho a partir de estas formas. Pero también va más atrás esta muestra, y nos encontramos con que a mí me fascina, este pintor francés, Odilon Redon, que fue un pintor simbolista, que justamente, estamos en 1870, que hace referencia a ese pasado, ¿no? A ese pasado inmenso que se siente a partir de la infinitud del espacio. Hay algo un poco del romanticismo, ¿no? Pero dice: el silencio eterno de esos espacios infinitos me asusta. Y de alguna manera, si ustedes ven también el hombre que está acá, es un hombre que tiene una postura no totalmente erecta, ¿no? Es como eso de sentirme como el primero frente al espacio natural. También mucho más, de una forma mucho más directa, nosotros sabemos que Matisse fue un gran admirador del arte paleolítico, del arte ibérico, fue coleccionista incluso también de formas, y acá tenemos la danza famosa de 1909, que creo que ustedes la vieron también, Roxana, ¿no? Está en La vimos en San Hermitage. Petersburgo. En San Petersburgo, sí, en el Hermitage en San Petersburgo, sí. Ahí está. Con Mabel y Susana. Bueno, y no están las chicas ahí, pero... No, porque bueno, ahí en San Petersburgo no nos acompañaron Cecilia y Paco, es en la próxima, dijeron. Ah, bueno, bárbaro. Espero participar de la próxima también. Sí, tenés que ir. Y bueno, y esta pintura, ¿no? de la danza justamente toma, ¿no? como también este tema de estas representaciones, ¿no? De la danza, en la búsqueda de Matisse, como de otros, pero veo Matisse como muy emblemático, la búsqueda de esa esencia de lo antiguo, ¿no? Que pudiera de alguna forma hacernos volver a una manera de experimentar la vida, ¿no? y el movimiento, la vida, básicamente, de otra manera diferente. ¿Cuál es el conflicto, digamos, al que se enfrentan estos artistas modernos? Matisse, Picasso, por ejemplo, Brancusi, es justamente en una sociedad una sociedad industrial que se está volviendo cada vez más materialista, cada vez más alejada de lo natural, llena de reglas que iban contra, de reglas de disciplinamiento que iban contra estos instintos naturales del moverse, ¿no? de lo que había sido también parte, ¿no? Como maravillosa de la historia de la humanidad. Bueno, volver a lo esencial, y encuentran justamente entonces en este arte, que estaba todo un poco mezclado, ¿no? Los encuentros de arte paleolítico, más lo que estaba viniendo de África, es decir, todo, ¿no? Que no se consideraba arte todavía, sino culturas lejanas en el tiempo o en el espacio. En eso encontraron justamente las formas de salir de la representación mimética, académica, llena de reglas, y conectar con este otro ánimo, ¿no? Que fuera justamente como a la vez nuevo y mucho más esencial. De alguna forma, dice Worringer, es una aspiración también a algo espiritual, ¿no? Es salir de lo contingente, de lo que es la apariencia, del virtuosismo, de la representación
Y vamos, que si Picasso, por ejemplo, era súper capaz de una representación totalmente naturalista, buscando formas que nos conectaran de otra manera, ¿no? con esto que era lo esencial de la vida. Picasso lo encuentra, entonces, no solamente también en las máscaras africanas, en el arte íbero que se estaba descubriendo en ese momento, y también en el arte paleolítico que también se estaba descubriendo en este momento. O sea que es como una especie de encuentro afortunado el que, en especial Matisse y Picasso, que fueron coleccionistas de este tipo de arte, que se llamaría arte otro, ¿no? Lo que todavía no era ni considerado arte, justamente son las fuentes de renovación de la forma, ¿no? Lo que va a producir, obviamente, un primer impacto muy fuerte, incluso entre los mismos artistas, porque era, era una ruptura total con las formas de representación. Y también hay algo, y lo dice muy bien Heber Reed, como que la abstracción a la que se llega, podemos nombrar a las señoritas de Avignon de 1907 como una especie de ruptura y apertura a la abstracción, pero se llega por otros lados, porque hemos visto también a Hilma von Klimt, la artista sueca, esa solitaria que llegó por el lado de la teosofía. De alguna forma es una especie de reacción frente a la angustia, frente a la nada, donde estos artistas van hacia lo espiritual, trascendiendo todo lo que es la apariencia, ¿no? Y como de alguna forma tratan de conectarse con esa libertad creadora que lo sostiene en medio de un mundo que se ve caótico, que se ve que avanza hacia la destrucción de lo espiritual. Entonces lo vamos a encontrar también en Kandinsky, que lo habíamos visto, que también tuvo que ver con la teosofía, ¿no? Lo vamos a encontrar en Klee, que también, ¿no? Ese vínculo incluso que hay entre ese arte no representativo de la música y de la pintura, ¿no? Como trasladar hacia otro lado y llegar a estas abstracciones. Es como, de alguna forma, ¿no? ese llegar desde acá, este toro, ¿no? la secuencia del toro de Picasso, del grabado, llegar desde la mímesis, desde el naturalismo, a la búsqueda, ¿no? de qué es la esencia de la forma, y irla desprendiendo, irla liberando de alguna forma, con un afán de abstracción que trata, ¿no? de llegar a esa forma trascendente, a lo que ya no es la forma simplemente como habían trabajado los impresionistas, ¿no? Ya no es la forma, no, ya no importa cómo algo luce bajo determinada luz y al momento siguiente va a lucir distinto, sino que es una búsqueda de lo esencial, es una búsqueda como mucho más profunda. Y en 2013 hubo una muestra del British que justamente también, ¿no? vinculaba la edad del hielo, ¿no? el arte de la edad del hielo, con el comienzo de la mentalidad moderna. Y también empezaba con la Venus de Lespugue y el Gran Nu de Matisse. Es decir, esto, ¿no? como había habido un diálogo. Acá tenemos esta composición de Theo van Doesburg, que lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando vimos también a Mondrian en 1917, como también va haciendo una abstracción a partir de un boceto bastante naturalista. El pequeño caballo azul de Franz Marc, también, ¿no? Como esto, ir hacia atrás, la mujer desnuda, acostada, de Pablo Picasso, estas piedras de Dalmat
Dalmatí, de Raúl Ubach. Es decir, es tomar, ¿no?, estas formas y esta libertad también de ir más allá del canon. Y Picasso dice, justamente, desde Altamira, todo es decadencia. O sea, si habrán mirado justamente ese arte. Esta es una serie de 1932 que básicamente es como el mismo tema de la mujer dormida o la mujer reposando, y termina en esta especie de escultura pintada, ¿no?, que es lo que se ha llamado la etapa surrealista de Picasso, en que llega casi totalmente a la abstracción. Y de alguna forma, así como los romanos, ¿no?, usaron los muros como para señalar su existencia o a veces también su protesta frente a algunas cosas, el graffiti es contemporáneamente nuestro arte rupestre. También tiene bastantes coincidencias, similitudes con el arte rupestre. Bueno, primero, obviamente, que usa como soporte los muros, usa el aerógrafo como el que se usaba en las manos, ¿no?, que vimos. Hay algunas formas, los tags que se llaman, ¿no?, que son firmas, como que en realidad no se lee demasiado, está ahí casi un pictograma, ¿no?, en que alguien anónimo dice: yo estuve aquí y esta es mi marca. También funcionan como un palimpsesto con distintos tipos de diálogos, de compartir el espacio, combinarse con otras cosas, ese no tiempo y ese no representación del espacio, sino que el espacio es el espacio pictórico, ¿verdad?, que se articula libremente y hay capas y capas. Bueno, acá tenemos a Kandinsky, miren esta impresión de sus manos, es del 26, ¿no?, también como Kandinsky toma el recurso. Basquiat va a ser, que comenzó como grafitero, va a pasar luego a la pintura en un formato de lienzo tradicional, pero va a pasar justamente rescatando, ¿no?, esto que ya había hecho sobre muros, este lenguaje, ¿no?, de la superposición, del palimpsesto, de los colores también, también de una paleta como limitada, ¿no?, y también del misterio, o sea, lo que no hay palabras, pero también hay signos que todavía nosotros no sabemos exactamente qué quieren decir. Y Bansky, ¿no? Bansky también, tema de usar los muros como una forma de expresión y de protesta, porque generalmente en Bansky hay como una crítica fuerte, ¿no?, al estado de las cosas de la sociedad a través del muro. Bansky, de quien no sabemos quién es, sino que justamente, ¿no?, es un artista que sabemos que es británico, pero que preserva su identidad muy fuertemente, ¿no?, en una época en que justamente los artistas tratan de ser como una especie de marca. Bansky tiene ese nombre, pero no se deja fotografiar, no participa, digamos, ¿no?, en primera persona, no hace declaraciones, hace declaraciones pero como quiere, ¿no?, pero se maneja, digamos, como por fuera, ¿no?, de las vías que son esas que desde el Renacimiento han hecho de los artistas una especie, ¿no?, como de seres que participan de una categoría especial de genios o socialmente también, ¿no?, con un relacionamiento con el mercado. Inés, JR Inés. también creo que... Sí, perdón. No, Perdón. también me recordó el muro de Berlín, que está todo pintado, que estuvo pintado previamente también como protesta. No sé, lo linkeé con eso y también con
con los muros que están pintados en Irlanda del Norte por el tema del Bloody Sunday, ¿no? El tema de la Claro, persecución de todo eso, digamos. claro, cómo los muros Ujú. se convierten, ¿no? Digo, justamente en soporte, ¿no? de lo social. Ujú. Y de gente que está, digamos, que no tiene voz de otra forma y que Ujú. toma la voz a partir del arte, ¿no? De la expresión artística, digamos, el tomar voz. Este, eh, bueno, les contaba que este JR, que es un fotógrafo que incluso llegó a colaborar con Agnès Varda, que creo que vimos de él cuando hace de alguna forma así, desaparecer la pirámide del Louvre, por medio de una acción que también, por una cantidad, no sé si eran 200 personas que trabajaron con él, voluntarios, pegando estas copias fotográficas, ¿no? Que lograban que desde determinada perspectiva uno viera que la pirámide no está. Él ha hecho, incluso en Montevideo, pero varias intervenciones a nivel urbano que buscan justamente cómo que tomemos conciencia de la existencia de los otros, ¿no? Como de esos que nunca son representados. Entonces, acá la estrategia es esas fotografías enormes, ¿verdad? Que se pegan como carteles y que modifican el entorno urbano, poniéndonos en primer plano lo que nosotros no vemos, porque nosotros vemos, ¿no? Como simplemente esa parte caótica de la ciudad, pero no vemos a quienes la habitan, no vemos lo que sienten. Entonces, es como bien interesante, ¿no? Su forma. Esto está hecho en la frontera entre México y Estados Unidos. Y es eso, ¿no? Como un poco, bueno, la voz de los vulnerables, es este niñito, digamos, que se asoma así, es un niñito también, ¿no? Como tampoco es un niñito blanco, es un niñito que se asoma con una especie de ingenuidad, pero por otro lado, él es gigante, es mucho más grande, ¿verdad? Que el soldado que está del otro lado. Entonces, digamos, cómo todo esto sigue trabajando, ¿no? Dentro de esto también me parece interesante Max Ernst, que artista tan variado, esta de El bosque petrificado de 1929, es decir, cómo también los artistas fueron tomando, ¿no? como contacto. Brancusi, ¿no? Con este Prometeo de 1911, prácticamente esta cabecita absolutamente abstracta. Prometeo también está hablando, ¿no? del origen mítico del fuego, del fuego para los hombres. Esta otra figurita de creo que se llama La Silenciosa, El Beso, ¿no? También era un artista que estaba buscando, digamos, como otras formas. Él pudo haber sido, por ejemplo, alumno de Rodin, a quien admiraba mucho, pero sabía que tenía que ir por otro lado, ¿no? Sentía que lo de Rodin era algo que a él ya no lo iba a representar, y entonces llega también a esta mirada. Y en el 39 Miró, que ya estaba exiliado, Miró había estado muy comprometido con la Guerra Civil Española y estaba exiliado, comienza, ¿no? También en la antesala de la Segunda Guerra, con esta serie, que son 23 pinturas muy chiquitas, se llaman Constelaciones, ¿no? Y que justamente esto que decía, ¿no? Echeverría, como frente al abismo de un momento bien difícil, surge esto de lo espiritual, la abstracción, ¿no? Como para darnos una especie de libertad de pensar en un mundo que sí está ordenado, que tiene un determinado esquema de funcionamiento. Y en el 58, Pinot Galizio crea esta cueva de antimateria, o sea, acá ya hay
directamente este tema de la cueva y de la cueva como un lugar sagrado, ¿no? Que está en Prato, en el Museo Pecci. Bien interesante esto, como este museo, ahora después vamos a ver, ha seguido como esa reflexión, ¿no? sobre estos espacios. Pero también el Land Art en los 70 va de alguna forma a tener esta conexión, ¿no? Como tratar de volver a esta conexión con la tierra, con la naturaleza, y que ya no es una especie de imposición, sino un diálogo, ¿no? Y buscar este diálogo que también, ¿no? se había perdido con la escultura o la arquitectura. Y esta máscara humana de Pierre Hugh es un video, en realidad. Lamento que las capturas no son muy buenas, pero les cuento que en realidad es un mono con una máscara humana, que recuerda al teatro japonés Noa. Y bueno, es este mono, digamos, que con su máscara va atravesando distintos lugares y espacios, ¿no? Como es bien interesante. Y para cerrar, quería hablarles de, ya estamos saliendo como un poco frente a lo que sería la primera ciudad importante. La primera sí era una especie de Manhattan, que se encuentra en Turquía, en la península de Anatolia, Çatalhöyük, donde se han encontrado de unos 7000 años antes de Cristo estas diosas madres. La más impactante, sin duda, es esta que tiene 2 cabezas de leopardo y que algunos interpretan que además está teniendo un parto. Ahí está de frente, y a la izquierda, más chiquita, está vista de espaldas. Y en el 2016 se encontró esta otra. Se le llama, sí, así como diosas madres. Son, ahora sí, ¿vieron? Tienen rostro, incluso bastante naturalista como el rostro, y hablan como quizás de una organización social, digamos, casi un matriarcado, ¿no? Por el tema del poder que emana de esta figurita, ¿no? Que está con sus leopardos y que está claramente en un trono. Es un caso muy interesante el de esta ciudad. Tengo unas amigas que fueron y me contaban que en realidad prácticamente no hay nada, y que bueno, ellas llegaron en un taxi, ni siquiera había transporte público. Pero bueno, ahí sobre izquierda tenemos el primer mapa que conocemos, que es el mapa de esta ciudad. Se encontraron también varios de estos recipientes que en realidad son como cabezas de toro y tienen astas de toro real insertadas. Y esta ciudad se encontró en 1961, que también fueron desenterrando y encontraron 12 ciudades superpuestas. En Catal, también, lamentablemente, en medio de las excavaciones se perdieron, creo que 3 ciudades, pero bueno, la más antigua es esta, de Çatalhöyük, que tiene unos 7000 años antes de Cristo. O sea, ya acá estamos viendo como una forma de vivir que se parece a nuestras ciudades actuales. Esta ciudad tenía unas 3000 personas, y la cosa extraña es que en realidad no tenía calles, sino que se llegaba, uno andaba por sobre los techos, y cuando llegaba a su casa bajaba por una escalera de madera. Esto es un poco lo que está a la izquierda, es una reconstrucción digital, y lo que está a la derecha es lo que hoy se puede ver. Y abajo hay 2 reconstrucciones de cómo podrían haber sido estas casas. O sea, ¿no? Acá estamos llegando ya al tema de la casa construida, al otro tipo de arquitectura. Pero bueno, también vamos a encontrar pintura, y vamos a encontrar
esta mano en negativo. O sea, miren qué interesante, ¿no? Cómo las manos, ¿no?, nos están acompañando durante todos estos periodos paleolíticos, neolíticos de la primera ciudad, hasta las manos de Kandinsky, ¿no? Y esto es el centro Pecci de Prato, que también, de alguna forma, con formas diferentes, ¿no? Pero de arte contemporáneo, trata como de mantener este vínculo, ¿no?, entre cómo se vivió el espacio en esta época y cómo lo vivimos hoy a través de otras realidades a las que tenemos o no acceso, incluso contemporáneas. Ahí está una reconstrucción de la cueva de antimateria de Galizio, ya que les mostré las fotos en blanco y negro. Bueno, acá está reconstruida en espacio, un transcorredor de un artista portugués que se llama Enrique Oliveira. Después de Fabio Mauri hay esta luna que permite que los visitantes puedan caminar. Está hecha toda como con unas pelotas chiquititas de espumaplast, pero bueno, da una sensación de ingravidez, ¿no?, y de poder acceder a esa textura, a ese espacio. Y también, hablando de estos espacios como perdidos o ya no habitados, hay una serie interesante de este fotógrafo Aguizán, que son relevamientos fotográficos de ciudades que en Armenia, se construyeron en Armenia, y que a partir de la ruptura, de la caída de la Unión Soviética, son proyectos que quedaron sin terminarse, los quedaron como ciudades fantasmas. Me pareció muy interesante. Prato es una ciudad que está al lado de Florencia. Y bueno, para cerrar, vamos a cerrar con Borges, porque me pareció bellísima esta cita, que dice: sobre la sombra que yo soy gravita la carga del pasado, es infinita. Me parece que, bueno, es interesante empezar ¿no?, como este recorrido que vamos a hacer por el arte, entendiendo, ¿no?, que tenemos esta carga del pasado infinita, que a veces podemos entender y comprender, pero que bueno, en todo este tiempo, ¿verdad?, que es previo a la escritura, en realidad estamos descubriendo y siguiendo con hipótesis, y bueno, y entendiendo que a veces las circunstancias, ¿no?, nos individual o socialmente nos colocan frente a incertidumbres similares a las que pueden haber sentido nuestros antepasados. Así que bueno, por acá, y no sé si alguien quiere comentar algo, capaz que alguna experiencia que hayan tenido, son súper bienvenidos. Eddie. No. Bueno, no, vi que estaba con el micrófono. Mira, me adivinaste el pensamiento, porque estaba pensando que yo había imaginado al grito como el horror, y cuando conocí a Basquiat, que me fascinó, me pareció que ahí sí que estaba el horror. Sí, el horror en estado puro, ¿no? Sí. Sí, siempre va a depender mucho, digo, ¿no? Yo qué sé, creo que hasta de las circunstancias donde nos toque, viste, que de repente uno piensa, ¿no? Hay una obra que pensás que te va a conmover el día que la veas y no te conmueve y te conmueve otra, ¿no? No como todo, pero Basquiat tiene esa cosa así absolutamente, ¿no?, como removedora. Igual me debo ver el grito de Munch, así que hasta no llegar allá, que quiero ir a ese museo nuevo en Noruega algún día, lo dejamos ahí. a ver qué nos conmueve más, Eddie, ¿eh? Pero sí, pasa de repente. Pero es interesante pensar cómo, ¿no?, cómo todavía nos conmueven estos artistas de los que no sabemos nada.
salvo que eran nuestros ancestros. Bueno, buenísimo. Qué bueno. Bueno, Inés, Sí. ¿te puedo comentar algo? A Por mí, favor. obviamente lo que me toca es cuando hablaste del hombre cuando se asienta y domestica cultivos, ¿no? Pensé en tus papas. Claro, no, hacer notar ese que tú decís, bueno, a partir que pudieron cultivar, se asentaron, que domesticaron, pero eso permitió el desarrollo de civilizaciones, ¿no? Totalmente. Basadas alrededor de alguna especie, que si no, no hubiera sido posible toda esa En absoluto. civilización si no hubieran tenido una fuente de comida. Y lo que nos tendría que llamar la atención es que hay unos pocos cultivos, los principales que de todos los días, el arroz, el trigo, el maíz, la papa, bueno, que vienen de esa época. Claro. Que fueron, prácticamente sin modificarse, ¿no? Bueno, salvo, me imagino, bueno, de forma sufrieron contemporánea. un proceso evolutivo ayudado por el hombre, que demoró muchos años porque era lento, porque no conocían la genética, intuitivamente fueron avanzando, produjeron cambios muy importantes en la calidad de producción, en la aptitud para la producción. Hasta hace 150 años que el hombre conoce más sobre la genética y esos cambios que se habían dado a nivel de miles de años se aceleraron. Pero la base sobre la que trabajó el hombre moderno en los últimos 150 años fue sobre esa materia prima que habían domesticado los antiguos, Claro. Fantásticamente, ¿no? Impresionante, ¿no? Y sin conocer, como decís tú, sin conocer los principios de la genética, ¿no? No, a prueba y error. A prueba y error. Sí. Claro, y nos encontramos por el otro lado, digamos, estos artistas modernos y contemporáneos, lo que experimentan es como también este miedo, ¿no? que tenemos a la manipulación excesiva de todo lo natural, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de la industria y todo eso, claro, ha avanzado mucho desde principios del siglo XX, pero nos recorre como el mismo, imagínense lo que cambió hasta el paisaje sonoro, ¿no? De las ciudades con los autos, ¿no? Y bueno, y todo esto que estamos viviendo ahora ¿no? De la manipulación de la biología, ¿no? De los cultivos, de todo esto que uno dice, bueno, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿No? Eso es parte de la angustia también de estos artistas que estuvimos viendo, ¿no? Ahora, tiene mala prensa la manipulación. Si no hubiera tenido los resultados que tuvo la manipulación en los últimos 150 o 200 años, la capacidad de producción del mundo Claro. que se multiplicó varias veces, no podría soportar la población actual. Claro. Además, hay que entender que esa manipulación, salvo la ingeniería genética, que es una pequeña parte anecdótica, una pequeña parte muy puntual y muy reciente, todo lo demás es totalmente natural. Claro. Y aún la ingeniería genética lo que hace es reproducir fenómenos que igual ocurren naturalmente. Naturalmente, lo que pasa es que de forma más acelerada, ¿no? De forma más acelerada, de forma más dirigida, Claro. con un mayor grado de precisión, pero son en definitiva, Sí, son procesos que se darían de otra forma. Un proceso natural que se daría en forma mucho más lenta, de todos modos. Claro. Pero que el hombre... Pero esa es la parte como positiva, Paco. Claro.
claro. ¿no? Digo, fíjate que esta gente estaba enfrentándose a, ¿no? A, yo qué sé, habían pasado la Primera Guerra ¿no? Con todo el trauma ese de la ruptura de la paz, ¿no? De los gases, de las trincheras, yo qué sé, es como mucho, ¿no? Como, es verlo desde otro lado, no estoy haciendo estoy tratando de explicar un poco cómo la sensibilidad ha funcionado, ¿no? Como para pedir esa vuelta a lo antiguo o esa revalorización de las formas, ¿no? Estas primeras. No, obviamente, el ejemplo mejor puede ser la energía nuclear, que puede ser muy útil para tantas Claro. cosas, Tan y destructiva mal para usada, otros. y mal usada mató millones de personas, Claro. ¿no? O sea, en un rato. Exacto. Es ahí. Es un ejemplo perfecto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, y nos Precioso. vemos entonces, con los que nos vemos mañana. También Y- nos vemos mañana. Sí. Divino. Muy bueno, muy bueno. Vamos a ir para otro lado. Sí. Bueno, Bueno. muchas gracias. Que pasen muy bien. Gracias a ti. Chao, Chao, hasta chao. luego. Chao, gracias, hasta mañana. Gracias. Chao.